Listo. Cordial saludo, mi nombre es Marta Lucía Plata, soy asesora de la ARL Positiva, ingeniera industrial y tecnóloga en salud ocupacional. El día de hoy vamos a hablar sobre el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Este comité nos ocupa de gestionar todas las quejas referentes a problemas personales, disciplinarios o sindicales en los ambientes de trabajo. Por lo tanto, solo se maneja todo lo que va enfocado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es paritario porque viene de parte y parte, entonces hay unas personas que las designa el empleador y hay otras que son elegidas por los trabajadores. Dentro del marco legal, entonces, encontramos en primera instancia la Ley Novena de 1979, que en su artículo 111 pues deja abierta la posibilidad de crear o conformar comités de lo que en ese tiempo se llamaba Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, en el que debía haber representación del empleador y de los trabajadores. También tenemos el decreto 614 de 1984, en el cual se ordena netamente ya la constitución de manera obligatoria para todas las empresas públicas o privadas de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. También tenemos la resolución 2013 de 1986, que es la que reglamenta cómo se conforma y cómo funciona el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, aunque actualmente pues ya es llamado Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos el decreto ley 1295 de 1994, en el cual ya se hace el cambio realmente del nombre el primer cambio de nombre de Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial a COPAS o Comité Paritario de Salud Ocupacional, como se entendía en este tiempo. Tenemos también la ley 1562 del 2012 que nos hace un cambio de nombre o un cambio en la forma de entender lo que en un tiempo nosotros llamábamos salud ocupacional y que ahora debemos llamar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también el decreto 1443 del 2014, en el que ya se hace el cambio real de lo que es el Comité Paritario de Salud Ocupacional, pasa a ser Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto nos lo ratifica el decreto 1072 del 2015, en el cual se formaliza realmente que se hizo ese cambio. Entonces tenemos en este decreto pues todas las normas del sector trabajo realmente. Entonces el papel del COPAS o vigía en la empresa es de ser el asesor de los programas que se realicen dentro de la empresa, de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, un ejemplo de uno de los programas que se puede realizar es el programa de orden y aseo. ¿Qué es lo que va a realizar entonces el COPAS o el vigía en la empresa? El COPAS o vigía va a ser quien diga cómo se van a realizar de la mejor manera las actividades del programa de orden y aseo. También va a ser vigilante, entonces una vez está establecido esos programas, el COPAS o el vigía va a estar haciendo una revisión constante de que se estén realizando este tipo de actividades de la manera en que se plantearon inicialmente. También debe ser promotor y divulgador de la información que se tenga en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si en mi programa de orden y aseo voy a hacer campañas de orden y aseo, como COPAS o como vigía se debe realizar esa promoción y esa divulgación de todo lo que son este tipo de programas. Entonces, también, además de eso, tiene el papel de ser controlador en esos programas. Entonces, va a estar revisando adicionalmente, pues, qué se puede mejorar de este programa, ¿cierto? Todo esto va enfocado entonces en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Es decir que, pues desde seguridad y salud en el trabajo tenemos muchísimos programas, como pueden ser orden y aseo, como pueden ser
programa de inspecciones planeadas de seguridad, como puede ser programa de vigilancia, programas de vigilancia epidemiológico o investigación de accidentes. El COPAS se conforma entonces según la resolución 2013 de 1986, según la cantidad de personas o trabajadores que haya en una empresa. Entonces, cuando tenemos menos de 10 trabajadores, se conforma la figura de vigía en seguridad y salud en el trabajo. Ya cuando tenemos de 10 a 49 trabajadores, se conforma con un representante por cada una de las partes. Es decir, un representante por parte del empleador, uno por parte de los trabajadores. Adicional a esto, pues deben contar con un suplente. Entonces debe ser también un suplente por parte del representante del empleador y un suplente por parte de los trabajadores. Cuando es de 50 a 499, entonces debe tener 2 representantes por cada una de las partes, o sea, 2 por parte del empleador, 2 por parte de los trabajadores, más los 2 suplentes por cada una de estas partes. Cuando una empresa tiene de 500 a 999 trabajadores, se debe conformar con 3 representantes por cada una de las partes, más sus 3 suplentes. Cuando tenemos de 1000 o más trabajadores, entonces se debe conformar un COPAS con 4 representantes por cada una de las partes, más los 4 suplentes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe tener una empresa para la conformación del COPAS? En primera instancia, debe tener el acta de constitución del mismo. Entonces, el acta de constitución quiere decir todo lo que tiene, bueno, todo lo que se hizo para llegar a las votaciones. Si se pueden guardar las votaciones, es mejor. También pues debe contener la designación de los representantes por parte del empleador. Y ya entonces, pues eso sería parte del acta de constitución. En la carta de presentación, entonces, el COPAS se debe presentar a todos sus compañeros de trabajo, a todas las partes, como el COPAS. Entonces, eso se hace también por medio de un acta en el que los trabajadores firman que conocen su COPAS. También tenemos el reglamento de higiene y seguridad industrial. Este reglamento es importante para la conformación del COPAS, dado que en este reglamento se expresa el compromiso del empleador para mantener, conformar y pues que el comité sea parte activa de la empresa. También tenemos en este reglamento cuáles son los riesgos principales de la empresa y cuáles son los compromisos a los que llega el empleador en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales. El periodo pues la vigencia del COPAS como tal es de 2 años, al cabo del cual podrán ser reelegidas las personas. También tenemos que el COPAS, pues aparte en esos 2 años debe realizar reuniones por lo menos una vez al mes en horas de trabajo y siempre mantener los archivos de esas reuniones. Y para esta reunión pues se determina que tiene una duración aproximada de 4 horas. Adicional a eso, entonces el empleador debe proporcionar mínimo 4 horas a la semana en el que el comité realice pues su trabajo normal. Pues estas horas se pueden ir en actividades de capacitación, actividades que realice el COPAS como inspecciones planeadas de seguridad, actividades que se determinen también en el plan de trabajo del COPAS. Entonces, esto también se recomienda mantenerlo por escrito. Ahora encontramos que pues existen unas obligaciones por cada una de las partes. Entonces, en primera instancia tenemos las obligaciones del empleador. Dentro de las obligaciones del empleador tenemos que el empleador debe comunicar al COPAS o vigía en seguridad y salud en el trabajo la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política pues debe ser revisada por el COPAS cada año, al igual que
La política debe tener ciertos puntos importantes para que se considere una política de seguridad y salud en el trabajo. En primera instancia, esta política debe contener, pues, prácticamente a qué se dedica la empresa. En segunda instancia, pues debe contener el compromiso de el cumplimiento de los requisitos legales para hacer un sistema que tenga mejora continua. Por otra parte, también debe contener el compromiso de la identificación de peligros y riesgos en los lugares de trabajo. Y también debe contener, pues, esos compromisos que tiene la gerencia en mantener todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta política, como les decía, tiene que ser revisada de manera anual por el COPAS, pero la política también debe ser de conocimiento de absolutamente todos los trabajadores. Otra de las obligaciones del empleador es asignar los recursos financieros, técnicos y humanos para que el COPAS pueda cumplir las funciones de manera satisfactoria, es decir, brindar todos los recursos para que se den las reuniones, para que se den todas las actividades que COPAS plantea frente a lo que se necesita realmente frente a la empresa. En tercera instancia, tenemos que el empleador debe informar a los trabajadores y o contratistas, a sus representantes ante el comité paritario o al vigía en seguridad y salud en el trabajo sobre el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión. E igualmente debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del sistema de gestión. Es decir, que el COPAS pues debe conocer cuáles son las distintas etapas de los sistemas de gestión, por lo menos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dado que es un sistema basado en la mejora continua, entonces es muy parecido a lo que se plantea con el ciclo PHBA, que está dentro del planear, el hacer, el verificar y el actuar. Entonces, el sistema de gestión de Colombia está dado según el decreto 1072 por organización, entonces todos los datos relativos a la organización. En segunda instancia, pues tenemos planeación, donde la empresa pues debe ser planeación política es política. Tenemos entonces que pues la empresa debe plantear la política de seguridad y salud en el trabajo. En tercera instancia sí va planeación, en planeación van entonces todas aquellas actividades que yo necesito para que mi sistema de gestión yo pueda organizarlo de alguna manera. Entonces tengo la identificación de peligros, la identificación de requisitos legales y básicamente son estos para dar una priorización en la que yo pueda hacer mi plan anual en seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, pues también el sistema de gestión contiene pues todas las actividades de ejecución, que son todos los programas que yo planteé a partir de mi matriz de identificación de peligros. Y por último, pues va todo lo que son auditorías y evaluaciones al sistema de gestión. Es importante que todos los miembros del COPAS realicen el curso de 50 horas sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con eso van a entender un poco más cómo está estructurado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, también tenemos que dentro de las obligaciones del empleador se encuentra informar al COPAS sobre los resultados de las evaluaciones ambientales para que se emitan recomendaciones a las que haya lugar. Entonces, las evaluaciones ambientales a las que se refiere este punto son aquellas que se realizan en los ambientes de trabajo cuando existe un riesgo casi inminente para la salud del trabajador. Depende de la actividad económica realmente ese tipo de evaluaciones. Entonces, cuando es a nivel administrativo, las evaluaciones ambientales que se realizan o las que hay lugar son evaluaciones de puesto de trabajo, evaluaciones de iluminación. Entonces, en las evaluaciones de puesto de trabajo, revisamos toda la parte ergonómica de ese puesto de trabajo o ese diseño de ese puesto de trabajo para evaluar qué tan efectivo es ese puesto de trabajo para que mi trabajador no vaya a presentar alguna enfermedad o algún desorden musculoesquelético. Y tenemos en cuanto a iluminación para evitar que pues todo lo que es el factor iluminación afecte
pues la salud también del trabajador en cuanto a evitar dolores de cabeza, dolores en los ojos, migrañas, este tipo más o menos de enfermedades. Entonces, una vez se hace esa evaluación de ambientes de trabajo, esas evaluaciones pues las debe realizar una persona competente para realizar esas evaluaciones, que puede ser personal de la ARL o personal contratado por la empresa, cada que se requiera. Pero entonces, una vez hayan sido emitidas esas recomendaciones frente a esos ambientes de trabajo, el COPAS lo que tiene que hacer es revisar esos resultados de esas evaluaciones y emitir unas recomendaciones adicionales con un plan de trabajo en el que tienen que incluir las actividades que van a realizar, el responsable a realizar esa actividad y una fecha de ejecución para que se genere el ciclo de mejora continua. También dentro de las obligaciones del empleador tenemos que se debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos. Entonces, cambios internos lo llamamos a introducción de nuevos procesos, cambio en métodos de trabajo, cambios en instalaciones. O los cambios externos cuando hay cambios en legislación, cuando hay una evolución en el conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, básicamente. Esa evaluación del impacto pues también me debe permitir adoptar unas medidas de prevención y control en las que el empleador pues se debe apoyar con el COPAS. Entonces, a todo esto de evaluación del impacto y adopción de medidas lo llamamos plan de gestión del cambio. Básicamente, el plan de gestión de cambio funciona cuando yo como empleador, pues en las partes administrativas funciona cuando yo como empleador digo que voy a hacer un cambio de instalación o voy a hacer un cambio en el proceso que he venido manejando. Entonces, esto me permite que antes de que yo realice un cambio, revise cómo ese cambio me puede afectar mi seguridad y salud pues puede afectar mi seguridad y salud en los trabajadores. Entonces, si yo voy a hacer un cambio de instalación, me permite que antes de hacer ese cambio de instalación yo revise si esa instalación a la que me voy a pasar cumple con todo lo que yo necesito frente a seguridad y salud en el trabajo. Si no cumple, pues debo adoptar unas medidas especiales para cambiar eso que necesito específicamente. Entonces, para este tipo de cosas necesito en primera instancia realizar una inspección de seguridad. Cuando hacemos cambios externos en legislación, entonces debemos hacer una revisión o una evaluación de esa legislación, ¿cierto? Entonces, si yo hago una revisión de esa legislación, debo también hacer un plan de acción para mirar cómo voy a hacer de manera paulatina para cumplir con ese nuevo planteamiento que me están dando. Por otra parte, entonces el empleador debe planificar junto al COPAS la auditoría anual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también tenemos que debe divulgar al COPAS los resultados de la revisión anual sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que haya realizado la alta dirección. Esto quiere decir que estos dos últimos puntos son diferentes. La revisión anual es la rendición de cuentas que la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo realiza frente a la gestión que se ha hecho en seguridad y salud en el trabajo. La auditoría anual es diferente porque la auditoría anual pues es una serie de requisitos que yo reviso como un ente externo. Entonces, la auditoría anual la debe realizar una persona externa que tenga la facultad de hacer esas auditorías. No se recomienda que sea la misma persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque se estaría infringiendo en la parte de que yo no puedo ser juez y parte. Entonces no puedo evaluar mi mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de las obligaciones del empleador, entonces también tenemos que el empleador debe propiciar un espacio
para que los trabajadores elijan al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, es decir, que si se va a hacer por votación, el empleador debe generar el espacio para esas votaciones, ya sea con urna o ya sea de manera virtual. No debe el empleador tampoco cohibir o elegir a quien no se quiera postular, sobre todo cuando es a la parte de los representantes de los trabajadores. Entonces se debe dar la oportunidad de que los trabajadores que se quieran postular al COPAS lo realicen de manera libre. También el empleador pues debe designar a los representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. A su vez también debe designar al presidente del comité. También el empleador debe proporcionar todos los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del comité. Es decir, que si el comité pues necesita un espacio, necesita también recursos financieros para alguna gestión que se vaya a realizar, el empleador pues debe proporcionar esos medios. También dentro de las obligaciones del empleador está escuchar o estudiar todas las recomendaciones que se han dado por el comité en cuanto a todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si yo encuentro como comité una medida para implementar, pues puedo hacer la sugerencia y el empleador va a estar revisando si se puede implementar o si no se puede implementar. El COPAS entonces ahí ya cumpliría con una función que es brindar al empleador pues todas esas recomendaciones que se dan para mejorar la seguridad y salud en el trabajo de los lugares de trabajo. También tenemos que no solo el empleador pues tiene unas obligaciones, también las obligaciones son por parte de los trabajadores. Entonces los trabajadores pueden elegir de manera libre a sus representantes al comité según como el empleador pues haya ordenado las votaciones. Si las votaciones fueron por urnas, pues lo hacen las votaciones con urna. Si las votaciones las hacen de manera electrónica, pues las votaciones se van a realizar de manera electrónica. Entonces los trabajadores están en esa obligación de elegir siempre a sus representantes al comité. También debe informar al comité las situaciones de riesgo que se manifiesten en sus lugares de trabajo. Es decir, que si mi trabajador encuentra una silla dañada, una silla con una rueda china dañada, pues mi empleador debe, mi COPAS debe escuchar esas recomendaciones que el trabajador me da. Entonces, si el trabajador me dice que la silla pues ya le falta su rueda chin, se debe gestionar para hacerle un cambio de manera inmediata de esa silla, ¿cierto? También se debe informar las sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de la salud ocupacional o de la seguridad y salud en el trabajo a las que haya lugar. Es decir, que si yo le doy dotación a mi trabajador y mi trabajador me dice que la camisa no le gusta y eso es una sugerencia que da, pues esa sugerencia no va a ser escuchada. Pero si yo veo que tengo una dotación para cierta cantidad de trabajadores y mis trabajadores todos me están presentando una sugerencia de cambio de material porque el material actual de esa dotación pues genera calor o genera un disconfort, ese sí de pronto lo puedo escuchar. O también si hay trabajadores con alguna enfermedad laboral, también pues es deber del COPAS escuchar esas situaciones. También dentro de las obligaciones de los trabajadores entonces tenemos que los trabajadores deben siempre cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y con todos los reglamentos e instrucciones de servicios ordenadas por el empleador. Es decir, que si yo genero un programa, este programa pues me incluye a los trabajadores y los trabajadores deben seguir pues al pie de la letra todo lo que dice este programa. Si yo establezco un procedimiento de trabajo seguro, lo mismo, el trabajador debe seguir ese procedimiento como se maneja normalmente, ¿cierto? Entonces, lo mismo aplica para el reporte de accidentes de trabajo. Dentro de las funciones del COPAS, entonces, así como el empleador y los trabajadores tienen ciertas obligaciones, pues el COPAS también tiene unas obligaciones específicas.
En primera instancia, debe participar de las actividades de promoción, divulgación e información sobre seguridad y salud en el trabajo para obtener la participación activa en el desarrollo de los programas y actividades. Entonces, el COPAS debe estar participando siempre en actividades de todo tipo en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Si yo planteo actividades para disminuir el riesgo cardiovascular, pues el COPAS va a estar ahí pendiente también de esos programas. Si yo planteo un programa de inspecciones de seguridad, el COPAS debe estar promoviendo. Si yo planteo un programa de orden y aseo, el COPAS debe estar ahí apoyando también, ¿cierto? En segunda instancia, dentro de las funciones del COPAS está la promoción y participación en actividades de capacitación. Entonces, existe algo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es el plan anual de capacitaciones. Cuando yo tengo mi plan anual de capacitaciones, el COPAS debe también hacer una revisión de ese programa anual para determinar si las capacitaciones que el analista de seguridad y salud en el trabajo plantea son las necesarias o si se necesitan otro tipo de capacitaciones. Entonces, esto es una de las funciones del COPAS. También deben promover que los trabajadores pues asistan a esas capacitaciones. Por otra parte, pues se debe colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. Esta función hace parte más de la parte de auditorías, del sistema de gestión cuando llega al Ministerio de Trabajo a realizar este tipo de actividades. Entonces, el COPAS pues también hace parte en esas auditorías y puede apoyar en esa auditoría y pues una vez se emita el informe, pues se debe recibir ese informe y se debe generar unas recomendaciones que son de manera obligatoria. También este ítem aplica cuando ocurre un accidente mortal en la empresa. Entonces, cuando ocurre un accidente mortal, la ARL entraría a investigar y entonces la ARL genera pues unas recomendaciones para evitar la ocurrencia de nuevo ese tipo de accidentes. Por lo tanto, entonces el COPAS debe recibir todos esos informes que sean, pues todos esos informes y generar una recomendación. Por otra parte, también debe vigilar el desarrollo de actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo. También debe colaborar en el análisis de causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer medidas correctivas para evitar la ocurrencia de estos accidentes. También hace parte de las funciones del COPAS realizar las inspecciones de seguridad e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y de control. Estudiar sugerencias e inquietudes de los trabajadores. Para esto existe una urna en la que los trabajadores pueden exponer sus sugerencias e inquietudes y el COPAS va a hacer una revisión de las mismas. Por otra parte, una de las obligaciones del COPAS también es servir de puente entre el empleador y el trabajador. También debe estar informado sobre la accidentalidad y la enfermedad laboral. El COPAS también debe elegir a su secretario
y debe mantener siempre las actas de reuniones e informes de actividades realizadas dentro de lo que se hizo como COPAST. La estructura del COPAST entonces viene dada en primera instancia por el presidente, es la máxima cabeza de este comité. En segunda instancia, el secretario y en tercero, pues tenemos a los demás integrantes. Dentro de las reuniones del COPAS, entonces tenemos que el comité pues debe reunirse mínimo una vez al mes. También debe reunirse de manera extraordinaria si hay accidentes de trabajo o si hay alguna emergencia. Para que una reunión sea eficiente como COPAS, entonces se debe preparar el orden del día, se debe informar a los demás miembros del COPAS que se va a realizar la reunión, se debe preparar el sitio y debe haber un ambiente propicio. A estas reuniones deben asistir tanto principales como suplentes, pero eso depende de la empresa. Si la empresa determina que van a asistir los dos, pueden asistir tanto principales como suplentes. Pero si la empresa determina que solo van a asistir los principales, pues asisten únicamente los principales. El desarrollo de la reunión entonces debe ser dinámica y organizada, debe ser concreta y práctica y debe llevarse un registro integral. Es decir, que a una reunión de copas pues no podemos ingresar haciendo polémica porque pues nos va a generar que o la reunión se extienda o no hagamos realmente una buena gestión como COPAST. Tenemos también las funciones del presidente, que en primera instancia está presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz, llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones, notificar lo escrito a los miembros del comité sobre las convocatorias a las reuniones por lo menos una vez al mes, es decir, que se debe llevar un acta de notificación en la que los miembros del comité pues deben firmar esa notificación o deben confirmar esa notificación de alguna manera. Entonces, para esto existe también un acta de notificación que debe ser también archivada dentro de los archivos de el COPAST. También el presidente debe preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. Esta acta de notificación de la que hablaba anteriormente también puede contener los temas que se van a tratar en la siguiente reunión. Y también el presidente es quien tramita ante la administración de la empresa o la alta dirección las recomendaciones que han sido aprobadas dentro del COPAS. Entonces, esas recomendaciones pues las pasa por escrito y deben dejar algún registro integral sobre ese trámite de recomendaciones. También el presidente entonces debe coordinar todo lo necesario para la buena marcha, es decir, garantizar el lugar, garantizar todo lo necesario para la reunión. Dentro de las funciones del secretario, entonces en primera instancia tenemos que se debe verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas. Eso lo hace pues por medio de la verificación del quórum, que es uno de los puntos que se debe tener por obligación dentro de las reuniones del COPAST. Se debe tomar nota de todos los temas tratados. Entonces, ahí a partir de ello se hace la elaboración de actas de cada reunión. Y antes de iniciar formalmente una reunión de COPAS, siempre se debe revisar el acta anterior y generar la aprobación de ese acta. También dentro de las funciones del secretario, entonces se debe llevar el archivo referente a esas actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la información que requiera el empleador y los trabajadores. Es quien debe mantener todos los archivos del comité y es quien debe prácticamente responder algunas solicitudes del empleador y de los trabajadores. Entonces, ¿qué temas se pueden ver en una reunión de COPAS? En las reuniones de COPAS se pueden ver distintos temas dependiendo de los programas que se tengan en la empresa, pero los puntos que prácticamente son obligatorios en la reunión son las temáticas de la reunión, la verificación de la asistencia, la lectura del acta anterior, la aprobación del acta anterior, la revisión de compromisos acordados en las reuniones pasadas,
Análisis de visitas, ese se utiliza cuando vamos a hacer inspecciones y tenemos ya un informe de inspecciones realizado. El análisis del avance del programa de trabajo, porque Copaz pues debe generar un plan de trabajo frente a la gestión que va a realizar de manera anual o en los 2 años que está en sus funciones. De manera obligatoria también se debe ver si ha habido accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades. También es importante ver aquellos problemas que han sido detectados por los representantes de los trabajadores y el espacio de 10 minutos para otros aspectos. Gracias. Aló, con Blanca. Aló, perdón, es que necesito a John, ya terminé la primera presentación. Ah, bueno, ya le digo. Muchísimas gracias. Bueno. Tengo un problema.